John, come on out. It's Kirby. No. Silent and smooth, just like always. You better be talking. He's coming in us. No brakes. Are we ready, John?
Bienvenida al cine descifrado. Hoy vamos a meternos de lleno en una película que muchos de ustedes ya conocen o creen conocer, pero que pocos han mirado, verdad, con los ojos abiertos. Hoy toca hablar de Action Spear, de los años 80 en su versión más descarada, de una película que no pretende ser lo que no es, y de por qué eso, en sí mismo, dice algo sobre el cine sobre nosotros como espectadores. Cada película de ella una marca. Aquí en el cine descifrado la desciframos juntos. Yo la de doy, te lo prometo. Tiene más capas de las que parece cuando la ves por primera vez. Así que ponte cómodo, porque esto va a dar para mucho. Voy a ser honesto contigo desde el principio, que es la única forma en que sé hacer esto. Cuando terminé de ver Commando, de 1995, me quedé sentado unos segundos en silencio, pero no el silencio de quien acaba de vivir algo que le ha cambiado por dentro. No es el silencio que te da ya una película irlanda, de esas que te hacen corarear amarle a alguien a las 2 de la mañana para hablar de ella. No, fue otro tipo de silencio. Fue el silencio de alguien que acaba de comer algo que sabe exactamente a lo que esperaba que supiera que no estaba malo, pero que tampoco te sorprendió en ningún momento. Un silencio que no es sin satisfacción total es ni más complicado, la mezcla de haber disfrutado ciertas partes y de saber, con total claridad, que la película no le gustan lejos como podría haber alegado, y esa tensión, esa distancia entre lo que fue a lo que pudo ser es precisamente lo que hace interesante analizarla. Porque Commando no es una película igual, pero tampoco es la película que sus menores momentos prometían, y eso, a veces, duele más que es el fracaso limpia. Entonces hablemos de verdad. Commando de 1985. Dirigida por Markel, 1985. Dirigida por Markel. Lister con Arnold Schwarzenegger en el papel protagónico, acompañado por Ray Donchon, Dan Hardy, Vernon Wells y una lista minana de Milano todavía muy auge, uno de sus primeros papeles importantes. Y género es acción pura, sin disculpa, sin subterfugios. No hay pretensión artística declarada, no hay intención de mensaje profundo anunciado en los afiches. Es una película que sabe lo que es y viene a traértelo de frente. La Story Silver, que en esos años se va construyendo su reputación como el cine de acción de Hollywood, y la música coral a cargo de James Horner, una escolar a cargo de James Horner en una de sus colaboraciones más inusuales, ser honesto, menos memorables. La historia, con su núcleo más puro, es la de un padre que tiene que recuperar a su hijada, que para hacerlo está disgustada, y que para hacerlo está historiar literalmente todo que se le fusile, ponga por delante. Eso es todo. No hay más capas de trama iniciadas. No hay grados filosóficos prometidos. Padre, y ya villanos, explosiones. Y la pregunta que ser de la que justifica estar aquí hablando de esta película 40 años después de su estreno, esta. ¿Eso es suficiente? ¿Eso es suficiente? Y si no lo es, ¿por qué no? La respuesta en esta es que depende de qué estés buscando. Si buscas entretenimiento sin pretensiones, adrenalina pura, es que nasteas con una energía física que pocas películas de hola logran replicar. Entonces sí, puede que camándote de lo que necesita. Pero si buscas que una película de acción también te dé algo más, al el momento, que tenga una textura emocional que sus personajes estén por dentro un poco más alana, a lo que punto funciona. Entonces Commando empieza a quedarse corta. Y ahí es donde está mi puntuación. Ahí es donde está 5,4 nació. En la honesta distancia entre lo que la película logra y lo que sus propias premisas podían ver eso posible. Pero quédate conmigo, que esto se pone bueno. Mi primer encuentro con Commando fue correo. ¿Por qué digo eso? Porque le hizo porque a la con una imagen muy construida. Había escuchado de ella durante años. Sabía que era un hito de los 70 que tenía frases que la cultura popular se había apropiado, que Schwarzenegger estaba en el punto más alto de su física imponente. Luego esperando encontrar la película de acción definitiva de su época. La que eres mía, todo es mía, todo lo que ese género podía hacer querer. En los primeros minutos, recuerdo conocerlo. Prometen exactamente eso. La película arranca con una secuencia casi sin palabras. Vimos a un hombre gigantesco en el campo, viviendo una vida tranquila, cargando troncos, cuidando a su hija pequeña. Todo está filmado con una luz dorada, suave, casi de cuento.
y una calma deliberada, casi hipnótica, que funciona como contraste programado con lo que vendrá. Ya en esos primeros minutos, la película sabe exactamente lo que está haciendo. Te está diciendo, está vicino, hasta hombre tiene amor. Cuando ese amor se ha amenazado, todo lo demás va a explotar. Y solo clavaron perfectamente. Yo ahí es donde me enganchó en los primeros 10 minutos. Con la idea de que este acto no era solo un personaje musculoso programado para destruir cosas, sino un hombre con una vida interior, con una hija a la que claramente adora, con una hija a la que claramente adora, con una paz ganada que ha sido sobre todo de. Eso es un punto de partida emocionalmente válido. Eso es el material de una gran película de acción. Porque las menores del género, las que trascienden, siempre tienen ese núcleo humano que hace que las explosiones importen más al espectáculo visual. Y comando, en sus primeros minutos, parece entenderlo. Parece saber que la diferencia entre un protagonista de acción y un simple vehículo de pirotecnia está en si al espectador le importa lo que ese personaje puede dar. Así que durante esos primeros 10 minutos, me incliné hacia adelante. Estuve completamente dentro. Y entonces la película empezó a tomar sus decisiones. Y ya es donde las cosas se pusieron más complejas. John Matrix, así se llama el personaje de Schwarzenegger, es un excomandante de fuerzas especiales retirado que vive en un total aislamiento con su hija Jenny, interpretada por Alyssa Milano. No tenemos mucho contexto sobre quién es más a la de su función, es el mejor en lo que hacía, y lo dejó todo para ser padre. Eso es lo que la película nos da, y en cierto nivel con una como una narrativa. No necesitamos saber más para que la historia avance. Pero el problema es que la película decide no profundizar en absoluto en esa tensión interior que ese pasado implica. Aquí hay un hombre que fue entrenado para matar, que vivió en esa oscuridad, que la abandonó por amor a su hija. Eso es material dramático enorme. Eso podría haber dado lugar a una película que mientras destruía enemigos, también contratará su propio pasado, su propia naturaleza, el costo de ella de ser lo que es. Pero cuando no quiere ir ahí, esa es una elección legítima, claro. Pero es una elección que limita a la película de forma significativa. Entonces lo que obtenemos es un matrix funcional, no un matrix complejo. Y funcional no significa malo. Significa que compensura dentro del mecanismo narrativo, pero no excede su función. Schwarzenegger en esta película no está actuando en el sentido profundo del término. Está ejecutando. Y en los momentos de acción cultura, esa ejecución es impresionante. Hay una presencia física en pantalla que genuinamente impone, que ese cada enfrentamiento tenga un peso real, una sensación de que este hombre es una fuerza de la naturaleza más que es un ser humano convencional. Y eso, en el contexto de lo que la película intenta ser, funciona. Pero en los momentos entre la acción, cuando la cámara se detiene y la narrativa pide algo más, la película revela sus límites. Luego esta redacción como Cindy, el personaje es que se convierte involuntariamente en la compañera de Matrix durante la mayor parte del segundo acto. Ya que algo interesante que vale la pena señalar, porque Cindy es uno de esos personajes que podría haber sido todo, y no fue de todo, tiene momentos de vanchas y revela. Hay escenas donde no es simplemente el objeto pasivo que el héroe protege, sino alguien que actúa, que toma decisiones, que salva situaciones por iniciativa propia. Y Uchong le da vida con una energía genuinamente simpática que funciona con toda la gravedad monolítica de Schwarzenegger. La química entre los dos no es romántica, que es una decisión correcta de la película, sino más bien cómica y de supervivencia. Y en sus mayores momentos genera una dinámica que hace al avanzar la historia con cierta digresa bienida. Pero el cual tampoco le da el espacio suficiente para que Cindy sea rápidamente memorable más a la de su función. Y después hay el villano, Bennett interpretado por Vernon Wells, con un look que es uno de los más extraños y particulares de toda la historia del cine de entero. Caleco de mala metalisca, bigote exagerado, una energía esquenisha que oscila entre lo amenazante y lo cómico de formas que no siempre parecen intencionales. Wells le pone una intensidad real al personaje y quiere conocerlo.
Hay algo en Bennett que incomoda de una manera genuina, que va más allá del villano funcional. Pero algo en tampoco sabe muy bien que He se con el lema sale de posicionado como el enemigo final de Matrix, sale de entre los dos, que claramente tiene una historia, una rivalidad personal que debería cargar la película curiosa y emocionante, que desarrollada de manera schedulada, película emocionante, que dure bien ya tiene ese terreno. Ahora cuéntame lo que pasó de verdad. Todo comienza a moverse cuando exsoldados payolas udres un dictador latinoamericano exiliado interpreten Edare por Dan Hedaya, secuestran a Jenny para obligar a Matrix a trabajar. El plan de Arios se estampla en su lógica. Matrix es el hombre más peligroso que exista. Y si lo tienes bajo amenaza de lo que más quiere en el mundo, tienes una herramienta perfecta. Cuaren con Matrix asesina a un líder político en un país que la película mantiene deliberadamente vago, al que solo se hace referencia en términos genéricos. Eso es una decisión que, vista desde hoy, resulta al mismo tiempo comprensible y un poco evasiva. Comprensible porque la película no crea complicaciones políticas reales. Evasiva porque se volqueta priva a la historia de un anclaje en la realidad ese que podría haber hecho más ese. Resonante. Así que Matrix se embarcaron en un avión con destino a ese país sin nombre, acompañado por un ex militar humano azul que está ahí para vigilarlo. Ya que sondará pericorerio de una de sus primeros giros eficaces, Matrix se planes calcula con exacta frialdad el tiempo que tiene antes de que la ausencia sea líquida. Liquida al vigilante antes de que el avión arreste caída de todo continente. Arretrillar en Estados Unidos con la venta de coras para destruir todos implicados. Lo que sigue es, en esencia, una carrera contra el que la película usa bien en algunos momentos y mal en otros. El encuentro con Cindy ocurre casi por accidente. Unas de esas escenas donde la película muestra su sentido del humor de forma deliberada. Matrix necesita un vehículo. Cindy tiene Netsuya. La situación escala de manera ridícula pero entretenida. Y de repente los dos están juntos en una misión que Elena ni le Johnny comprende del todo. Escenario, narrativo convertido, conveniente y toda conveniencia que él, si uno siente, uno que este usaba con tutela, y la película lo sabe. No intenta justificar más de lo necesario, sin por mandar adelante y en el contexto de su tono, eso fan con una concierto encanta. Lo que la película construye bien durante su segundo acto es la sensación de urgencia. Hey, un olor corriendo. Hey, una niña en peligro. Hey, un padre con capacidades sobrehumanas y voluntad de usarlas sin límite. Esa combinación era una tensión de base que mantiene la historia en movimiento incluso cuando el guion toma atallos evidentes. Porque ya hay atallos, muchos. La lógica de cómo Matrix localiza a las personas correctas en el momento correcto no siempre se sostiene bajo escrutinio. Hay momentos donde la película simplemente necesita que las piezas estén en el lugar adecuado para que la siguiente escena de acción pueda ocurrir, y las ponen ahí sin demasiada preocupación por la credibilidad. Y en su menor parte, la energía de la película te arrastra lo suficiente para que no te detengas a preguntar. Pero hay momentos donde el mecanismo se debe básicamente, donde la mano del escritor es demasiado visible, y eso saca de la experiencia. La escalada hacia el tercer acto empieza cuando Matrix consigue la información que necesita sobre la localizas, en una isla que funciona como campo de batalla final. Y aquí la película hace algo que en términos narrativos es correcto, pero en términos emocionales podría haber tenido mucho más peso. Matrix tiene que ir solo. Tiene que infiltrarse en territorio enemigo, superar cientos de hombres armados, rescatar a su hija y destruir a los responsables. Todo eso es materia de una secuencia final épica. Todo eso tiene el potencial de convertir en algo que te puede gode. Y aquí es donde la película te ese que te hace él. Y eso no te lo cuento todavía. Entonces hablemos de lo que está debajo de todo. Porque comando, y esto no lo vayas, no te lo seguro, tiene algo interesante operando en su subsuelo, aunque la superficie parezca absolutamente lisa. La película no tiene pretensiones filosóficas declaradas. No lega con un manifiesto. No te avisa que va a decirte algo sobre el mundo. Pero toda obra narrativa, aunque no conniera, aunque lo reches, aunque lo niegue con cada explosión y cada frase ingeniosa,
termina diciendo algo sobre el momento en que nació sobre las ideas que flotaban en él y las ideas que flotaban en el día que flotaban en el momento. Yo comando, vista desde la distancia de 40 años, desquenos, vista fascinantes y sin saber exactamente qué las está diciendo. La idea central de esta película, su arquitectura emocional más profunda, no es la violencia, no es la fuerza bruta. Eso es la superficie, eso la envoltaría, es lo que venden en el afiche. Lo que está debajo es algo mucho más, horas antiguo y más, antiguo y mucho más humano. La idea de que el amor de un padre es la única fuerza en el universo que puede justificar cualquier acción, cualquier nivel de destrucción, cualquier uso de todas las reglas y mitas moras que una civilizada construye. Matrix no mata porque lo guste. Matrix no destruye porque sea un monstruo. Matrix destruye porque es padre. Y la película construye ese marco con mucho cuidado desde sus primeros minutos, precisamente para que cuando le llegue la violencia, tú no solo la aceptes, sino que la celebres. Que la celebres con él, que te pongas de su lado sin cuestionar ni un segundo. Eso es una operación emocional muy específica, y es una operación que la cultura popular de los 80 ejecutó con una maestría que, mirada hoy, resulta al mismo tiempo admirable en su eficiencia y reveladora en lo que di sobre ese momento histórico. Unos años 80 en Estados Unidos, especialmente parocónico into de un mundo occidental, fueron una época de reformación, de ciertos valores que la década anterior había cuestionado profundamente. La figura del hombre fuerte, capaz, autosuficiente, que resuelve los problemas con decisión y sin dudar de sí mismo, no era solo entretenimiento. Era una respuesta cultural a una ansiedad moral. Yo comando, ayudé con otras películas de su generación. Estaba participando de esa conversación, aunque nunca lo dijera en voz alta. Matrix es la versión más extrema de ese arquetipo. Es el hombre que fue de medio carrera, que existía, con lo de yo todo para ser padre, y que cuando el mundo menos se lo quema, redescubre esa capacidad con la eficiencia. Con la película presenta como la eficiencia que la peristera, como algo casi natural, casi inevitable. Como si la violencia fuera simplemente una herramienta que un hombre se tiene disponible y que usa solo cuando no queda alternativa. Esa narrativa es enormemente seductora. Ha sido seductora durante siglos en todas las culturas. El guerrero retirado que vuelve a la guerra por una razón pura. Es un mito tan antiguo como la escritura. Yo comando. Lo actualiza con músculos, lanzagranadas y frases que se volverían legendarias. Pero hay algo más que vale la pena señalar, algo que conecta con la vida real de una forma que de quizás no esperabas encontrar en un análisis de esta película. La relación de Matrix y no es decorativa. Es el corazón funcional de toda la historia. Y la película hace algo interesante con esa relación que pocas películas de acción de su época hacían. La muestra con calidez real. Heteronora genuina en esas escenas iniciales. El contacto físico, el juego, y un lenguaje no verbal entre padres y hija, ya que la película filma con una suavidad completamente distinta al tono que dominará el resto de la historia. Esa transición de registro de la ternura a la brutalidad reducida y vuelta a la ternura es lo que da a la película su única dimensión emocional. Y cuando esa dimensión funciona de verdad, hay algo en todos nosotros, independientemente si somos padres o no, que reconoce ese amor incondicional, la cosa más verdadera y más peligrosa que existe. La película nos habla grosa que existe. La película nos habla de esa parte. Nos habla del instinto más básico de producción hace que amamos. Y eso es lo que hace que Matrix no se simplemente un personaje de acción genérico. Es la encarnación de un principio emocional universal. No me toques, lo queríalo. Y si lo tocas, no habrá regla. Leo el jericito que me detenga. Todos hemos sentido alguna visión de eso. No a esta escala, claro, no con lanzacohetes. Pero el sentimiento en su raíz más primitiva, eso lo conocemos. Y la película lo sabe. Y lo sabe. Lo que la película no hace, y esto es una de sus limitaciones importantes, es preguntarse qué costo tiene esos. ¿Qué significa ser alguien capaz de esto? Que destruye en uno mismo. No hay un solo momento en que Matrix dude, en que sienta el peso de lo que hace, aunque la película se detenga a mirar la escala de lo que está ocurriendo con alguna reflexión humana real. Y eso es una elección, como dije antes. Una elección comprensible dentro del género y el tono que la película eligió.
Pero es también la elección que le pide ser algo más grande, que desear algo más grande, que es dar algo más grande, pues. Porque imagínate por un momento una versión de comando donde ese peso existiera. Donde Matisto existiera algo después de cada muerte que no se satisfacha, funcional. Donde la violencia fuera único y nítido. Donde les catara su haya. La película se preguntará qué parte del padre tranquilo que él conocía ha quedado destruida en el proceso. Esta película sería otra cosa completamente. Esta película sería una obra mayor. No digo mejor como entretenimiento. Digo mía como obra. Yo el hecho de que si esa película esté posible dentro de las mismas premisas de comando, que el material estuviera ahí para hacerla, es lo que más me frustra cuando pienso en lo que podría haber sido. Pero hablemos de lo que sí funcionó. Porque hay cosas en esta película que funcionan de verdad, que están bien hechas, que merecen crédito honesto. Schwarzenegger en los momentos de acción pura es una presencia cinematográfica genuinamente extraordinaria en este periodo de su carrera. Y quiero ser específico aquí, porque decir simplemente que es impresionante físicamente y quedarse muy corto. Hay algo en cómo marca él. Néstor lo filma en comando que aprovecha esa presencia de formas que no siempre se reconoce. Lester entiende que Schwarzenegger funciona mejor cuando la cámara lo trata como una fuerza de la naturaleza más que como un actor en el sentido convencional. Entonces hay encuadres en esta película que te lo muestran desde abajo, que lo usan contra el horizonte, que juegan con su escala, en relación con el entorno de maneras que generan un casi mitologiza. No estás viendo a un hombre en esas escenas. Estás viendo una idea de lo que un hombre puede ser elevada a su extremo más cinematográfico. La escena que mejor captura esto, la que para mí queda como el momento más eficaz de dirección en toda película, ocurre en la secuencia del centro comercial. Matrix persiguiendo a Igitivo a través de ese espacio cerrado, con toda la energía caótica y la física imposible que eso implica. Lester filma esa escena con una energía que recuerda más a la danza que a la acción convencional. Hay un mismo en los cortes, una conexión del espacio físico, una forma de usar el cuerpo de Schwarzenegger en adición con el acción externa de Fitaiba, siendo una escena de persecución genérica en algo que transforma y lo que tiene una textura brusco-de-brica. Cada golpe tiene peso, cada movimiento tiene consecuencia física visible. La física de esa escena es exagerada, claro, completamente exagerada, pero está exagerada de una forma que tiene coherencia interna, que respeta sus propias reglas. Y eso marca la diferencia entre el espectáculo que funciona y el que no. Y aquí está el porqué de cuál es importante. En el cine de acción, la credibilidad no es realismo. La credibilidad es la sensación de que el obras tiene lógica dentro del universo de la película, con las reglas son consistentes, que cuando algo ocurre porque las fuerzas que las películas estableció lo hacen posible dentro de su propia física, comando lo logran sus mayores escenas. Hay una coherencia en cómo dice la capacidad de Matrix. Hay una escalada lógica en qué puede hacer cuando viste hacer y cuando lo hace, que da a la acción una sensación de inevitabilidad satisfactoria. Estás viendo exactamente lo que este personaje, en este universo, bajo estas circunstancias, haría. Y eso genera plaza cinematográfico real. Minon Wales, como Bennett, minon sus para foro, porque es uno de los alimentos más fascinantes y más extraños de toda la película. Voy a ser honesto contigo. Bennett es un personaje que no debería funcionar tan bien como funciona. Y el hecho de que funciona dice algo sobre la potencia de la actuación de Wells en ciertos momentos clave. El look de personaje es deliberadamente excesivo. La mala brisa sobre el torso, el bigote cuidado. Una forma de moverse que tiene algo de teatral en el sentido más literal del término. Hay algo en Bennett que se siente ligeramente fuera de tono con el resto de la película. Y eso, curiosamente, lo hace más amenazante, no menos. Los mejores villanos a veces son los que no encajan perfectamente en su propio universo. Los que tienen algo que no terminas de descifrar del todo. Algo que te hace sentir que podrían hacer cualquier cosa porque su lógica interna es completamente legible desde fuera. Whereas le da a Bennett una intensidad que en sus mejores momentos se convierte en algo genuinamente inquietante. Hay una escena donde contratará Marte cara a cara
donde les hace ver con toda calma lo que está dispuesto a hacer, y en esa esquina el lago en la mirada de Wells. Una forma in cui nella nevialessia testo doiresse che ubi pareste, come pareció il momento de accusante de Wells, tu una quietud que ni pareció el momento de accusación más inte toda película. No es una gran actuación en el sentido clásico, pero es una actuación que sirve perfectamente a lo que la película necesita de ese personaje en ese momento específico o el problema con Bennett. Y esto es parte de lo que no funciona. Es que el guión no le da suficiente espacio para desarrollar la relación con Matrix más, a la de la hostilidad funcional. A referenciarlas han parado compartido a una historia entre estos dos hombres que claramente marcó a ambos. Y esas referencias crean una expectativa. Te dicen que hay algo más de debajo, que hay una historia que vale la pena conocer, que el enfrentamiento final entre estos dos tiene una dimensión personal que van a la simple bien contra el mal. Y luego el Wes no paga esa expectativa. La relación queda subdesarrollada. La historia compartida permanece mayormente en la sombra, y el enfrentamiento final, aunque tiene momentos de intensidad real, no alega atina el peso emocional que podría haber tenido si la película hubiera invertido más tema de esta película hubiera invertido más tema de cómo construya esta dinámica decisiva. Ahora quiero hablar de la fotografía, porque hay decisiones visuales en comando que no se mencionan lo suficiente y que merecen reconocimiento específico. Matthew F. Leonati, el director de fotografía, hace un trabajo interesante con la paleta de color de película. Los primeros minutos, como ya mencioné, tienen esa luz dorada, cálida, casi de paraíso doméstico. Es una paleta deliberada, que la película abandona progresivamente a medida que la acción se intensifica, transitando hacia tonos más fríos, más metálicos, más duros. Eso no es accidental. Eso es un lenguaje visual consciente que dice algo sobre el viaje emocional del protagonista. Está saliendo literalmente del calor de su vida doméstica y entrando en el frío de lo que es cuando no está siendo padre. Esa transición de paleta es uno de los elementos más sutiles y mejor ejecutados de toda la película, y apuesto a que la mayoría de las personas que la han visto nunca lo han notado conscientemente, aunque no que lo hayan sentido. Hay también un encuadre particular durante la secuencia en la isla, hacia el final, como quedó grabado por razones que tienen más que ver con la composición que con la acción en sí misma. Matrix atravesando una zona abierta con el cielo al fondo, con la escala de lo que enfrenta reducida visualmente a la distancia, mientras plano. Es un encuadre que habla de soledad y determinación simultáneamente, que hace el espacio físico de la locación para decir algo sobre el estado interior del personaje sin ningún diálogo, sin ninguna música subrayando la nea en emoción y discursión. Solo la composición, solo la forma, aunque la cámara desarmará. Y en ese momento específico, la película hace algo que me parece genuinamente cinematográfico más que simplemente funcionera. La música de James Cormares, para ser honesto, uno de los aspectos más irregulares de la película. Horner era en ese periodo uno de los compositores y más talentosos de Hollywood, alguien capaz de crear scores emocionales de una profundidad enorme, como había demostrado Izaguirre, demostrando en otras obras. Pero en comando, la partitura tiene una relación extraña con lo que está ocurriendo en pantalla. Que monedos donde la música impulsa bien la acción, donde tiene una energía que complementa la velocidad de las escenas y las referencias inexplicadas. Pero hay otros momentos donde el score parece estar en una conversación diferente a la que la imagen está teniendo. Hay un uso del sintetizador que se siente más del tiempo que de la película, más del contexto general a gestión ochentero que de las necesidades específicas de esta historia en particular. Que si funciona en el diseño de sonido de la película es algo que baja. Además, hablan de la música, el sonido de la acción en sí misma, los efectos físicos, los impactos, las explosiones. Todo eso tiene un peso sonoro que contribuye significativamente a la sensación de consecuencia física que las escenas de acción logran. Hay una atención al detalle sonoro en los momentos de mayor intensidad que hace que las escenas de acción tengan una textura sensorial completa, no solo visual. Y eso que parece técnico pero en realidad es profundamente emocional. Es parte de lo que hace que ciertas escenas de comando se queden en la memoria del espectador cuando la estructura narrativa ya se ha olvidado
Hay una escena que quiero describir con detalle real, porque es la que más me golpeó en términos de lo que la película puede causar cuando todos sus alimentos se eliminan correctamente. Es una escena que no es la más espectacular, ni la más técnicamente impresionante del film, pero es la que tiene más fedad emocional. Es la escena donde Matrix, todavía en las primeras horas de su escuela, tiene a alguien en posición de total vulnerabilidad. Tiene toda la información que necesita extraída, y en lugar de lo que esperabas que hiciera, la película te da un momento de pausa, un momento donde la amenaza está ahí, implícita, pero donde Matrix la contiene. Donde decir que una forma más eficiente de conseguir lo que necesita que la brutalidad es ese momento de cálculo frío, esa demostración de que Matrix no solo tiene fuerzas, sino también inteligencia tacto carala. Me pareció más revelador del personaje que cualquier de las secuencias de acción pura, porque dice algo sobre quién es este hombre de una forma que las explosiones no pueden decir. Y solo clavaron. Y yo de verdad lo clavaron. Ahora viene la parte donde tengo que ser honesto sobre lo que no funciona. Y hay cosas que no funcionan, como es que esta película pudo haber hecho mejor con los recursos que tenía, con el talento que tenía ponía disponible, con las ideas que estaban en su guna esperando ser desarrolladas, con más valentía. El ritmo es el problema más persistente y más dañino de comando. La película tiene una duración que se siente correcta para el tipo de historia que cuenta, poco menos de 90 minutos, pero la distribución de esa duración no está bien calibrada. El primer acto es muy eficiente, funciona. Establece lo que necesita de establecer con economía narrativa. El tercer acto tiene una narrativa que, con todos sus problemas, arrastraste adelante. Pero el segundo acto tiene momentos donde la película pierde su pulso de formas que no se recuperan del todo antes del siguiente. Vete de cuno. A mis secuencias donde la narrativa está claramente matando tiempo entre explosiones, donde los personajes dicen cosas que no avanzan las historias y le revelan algo nuevo sobre ellos, donde la película parece estar esperando que llegue tu comunidad de oportunidad de poder encenderse. Eso no es un problema menor. El ritmo en el cine de acción no es solo una cuestión técnica de edición. Es una cuestión de confianza narrativa. Una película de acción pierde su ritmo. Lo que en realidad está perdiendo es la capacidad de mantener al espectador en el estado emocional correcto. La adrenalina necesita ser al costume. Necesita subir o bajar en ciclos que mantengan la tensión sin agotar al espectador. Cuando el ritmo falla, la tensión se filtra. Y cuando la tensión se filtra en una película que depende fundamentalmente de la tensión para funcionar, el espectador empieza a pensar. Y cuando empieza a pensar, empieza a ver los hilos. Y cuando ve los hilos, la magia desaparece. Los huecos de Lobitsa son otro drama que la película tiene en mayor cantidad de lo que debería. No todos los huecos importan igual. El cine de acción resuelve una trata de operar con una lógica propia que el espectador acepta tácitamente como parte del contrato de ese género. Nadie va a una película de este tipo esperando realismo estricto. Pero hay una diferencia entre el dicha exagerada que tiene coherencia interna o dicha que simplemente no funciona en sus propios términos. Comando cruza esa línea más de una vez. En momento de la facilidad con que Matrix localiza exactamente lo que necesita en el momento preciso que lo necesita si se siente menos como habilidad del personaje y más como conveniencia del cual. Esa distinción importa porque una hace que admiras al personaje y la otra te recuerda que estás viendo una película. El tratamiento de los personajes secundarios es otra oportunidad perdida que igual especial en banda porque, como dije, hay momentos donde esos personajes muestran poto sin ñoño. Sin Dion particular, Aredon Chung hace algo interesante con ese rol, que algunos siempre merece. Hay una escena específica donde Cindy tiene que actuar bajo presión, donde tiene que tomar una decisión rápida con consecuencias reales, y la juega con una precisión que va más allá de lo que el texto le pide. Hay un instante de duda real, de miedo real, de determinación real que la actriz encuentra en ese texto. Y que la película, si hubiera tenido más valentía, habría explotado para construir un personaje más completo. Pero la película no para ahí. Sigo adelante, hacho la siguiente escena de acción y de ya eso sin desarrollo.
Y eso es una pérdida concreta. Los villanos más a la de Bennett son otro problema. Arias, el antagonista principal que se ve de modo del cuerpo, es casi una caricatura. Quiere a la ponet idear al poder de derecho y quiere conocerlo. Peor, pero algo no le da prácticamente nada con que trabajar. Arios existe como función narrativa. Es la razón por la que Jennifer es secuestrada. Es objetivo que Matrix tiene que destruir, pero no en dimensión humana real. No te Matsumoto vos, cobraría más a la de lo genéricamente maligno, no te gana ni un limón el cántaro que lo haga memorable, más allá de su función mecánica en la historia. Y cuando el villano principal de una película es fundamentalmente intercambiable con cualquier otro villano de cualquier otra película similar, la historia pierde una dimensión completa de tensión que nunca recupera. Y también una frivolidad en ciertas escenas de violencia que la película trae como entretenimiento puro, que hoy resulta un poco más difícil de procesar sin alguna incomodidad. No porque la violencia, una escena así problemática en sí misma, no la es cuando está bien usada, con intensidad, con honestidad, sino porque, en momentos, en comando donde la escala de lo que está ocurriendo, el número de la escala de lo que renta, en número de la personas que Matrix destruye en el test 40 lugares. Con tanta iba casi que le parece, no ser consciente, versoriliza, con tanta risa, con tanto yuma, casi que no reveló. Las mejores películas de acción, incluso las más exageradas, tienen algún mecanismo por el cual recualacen el costo de lo que representan. Comando en varios momentos clave no tiene ese mecanismo, eso hace que ciertas secuencias vistas desde tengan una textura que incomoda no por la violencia en sí, sino por la distancia completamente de la película retrasa. Eso no la hace mala, pero sí la hace limitada en una forma que importa si uno quiere importar de la con honestidad real. Ahora hablemos de momento cultural en que llegó esta película, porque ese contexto lo cambia todo. 2 años después del primer Terminator. Un año después de que Schwarzenegger hubiera demostrado en Red Heat y otras colaboraciones que podía sostener una película de acción por sí solo como pocos actores en el mundo podían hacerlo. Los estudios de Hollywood estaban en ese momento completamente enamorados de la figura del héroe de acción solitaria, físicamente extraordinario, moralmente sin ambigüedades. Y ahí había razones culturales muy concretas para ese enamoramiento. Estados Unidos en 1995 estaba todavía procesando el trauma colectivo de Vietnam. Estaba viviendo, estaba con historia de lo lucroso del optimismo reaganiano. Estaba consumiendo cultura que le hubiera la imagen de sí mismo como así incapaz. Fuerte, capaz de defender lo que vale la pena defender. Como no es apertar empatía en esa conversación cultural. Matrix no es solo un padre que rescata a Stan. Matrix es una idea de América en ese momento el poder inmenso pero retirado, que cuando se vio obligado a actuar, actúa de forma decisiva, total e incuestionable. No hay diplomacia, no hay negociación naval, no hay negociación, no hay proceso. Habata y jale resultado. Era 1985. Eso era exactamente lo que una parte muy grande de la audiencia americana quería visualizar en pantalla. Corea va expresada en esa aparición de sí misma. Y a la película le diría exactamente eso. El éxito comercial de Commando fue considerable. Recuerdo en su estreno más de lo que costó producirla. En una época donde el modelo de los blockbusters de acción estaba redefiniendo las expectativas de la industria, la crítica especializada fue dividida, como suele ocurrir con el cine de género cuando llega en su momento de máxima saturación. Había quienes reconocían el entretenimiento eficaz que la película ofrecía dentro de sus parámetros. Y había quienes señalaban exactamente los problemas de profundidad y desarrollo que yo te he estado describiendo. Hoy había quienes simplemente la rechazaban como el tipo de exceso ochentero, que algunos críticos encontraban difícil de tomar en serio como objeto de análisis y cinematográfico real. Lo que resulta fascinante de la distancia es cómo tiempo óptimo ha tratado a Comando de una forma que ninguna de esas posiciones originales habría predicho con exactitud. La película no envejeció mal, pero tampoco envejeció de la forma en que envejecen las obras, pues tienen algo universal. Envejeció de la forma específica en investigar los documentos culturales de una época, con la extrañeza particular de algo que fue completamente de su tiempo y que ahora, precisamente por eso, resulta interesante de mirar como artefacto,
Comando en 35 no se ve como entretenimiento puro de la misma forma, aunque se vea en 1985. Se ve también, y esto es imposible de evitar, como un espejo de un momento cultural específico, con todo lo que es espejo refleja, y con todo lo que este bello refleja, y con todo lo que también distorsiona. Las frases de la película, varias de las cuales se convirtieron en citas iconónicas de la cultura popular, son parte de el legado cultural complejo. Hay una como ciertas líneas de diálogo de comando, que en su contexto original eran completamente serias, fueron absorbidas por la cultura popular como idioma consciente. Como decir el tiempo hubiera convertido en película, en su propia parodia sin que nadie tomara esa decisión activamente. Esto habla de algo interesante sobre cómo el cine de acción extremo de ese periodo se relacionó con el espectador contemporáneo, con una distancia afectuosa que le permite disfrutarlo pero a no más disfrutar es dentro de la misma en que lo hacía el espectador original. Es como no una película alterna. No, no. En el sentido en que algunas obras de acción de la misma época lo son. No tiene la profundidad mitológica que haría que siguiera resonando con igual fuerza en cualquier contexto cultural, pero es perfectamente de su época, y hay una honestidad en eso que merece respeto. Como Red nunca mintió sobre eso le caerá, nunca pretendió ser más de lo que era. Y esa honestidad, esa claridad sobre su propia naturaleza, es algo que las mayores obras de género comparten con las peores. La diferencia está en que hacen dentro de esos límites autoimpuestos. El comando hace algunas cosas muy bien, otras con menos éxito, y esa mezcla es exactamente lo que es interesante hablar de ella con la seriedad y el respeto que mires de cualquier obra cinematográfica, que alguien dedicó su tiempo y talento a crearse, que alguien dedicó su tiempo, talento a crear. La reverencia entre la crítica especializada y el público en 1995 fue religiosa. El público la amó de una forma que las reseñas no siempre reflejaban, y esa divergencia, vista de Sowe, dice algo sobre la función del cine del Chenegere. Existe para dar al espectador algo que el cine de autor o el cine de prestigio no le va a llevar cuando lo hace bien, cuando le da exactamente eso, con energía y con el con él. El espectador lo reconoce y el espectador reconoce que recuerde. Comando la dio a su audiencia. Oriense a Arizona lo que necesitaba de él. Y eso, no la hace grande en el sentido más alto del término. La hace importante dentro de su categoría de una forma que el tiempo no ha apurado. Y ahora llegamos a la parte que, personalmente, me parece lo más fascinante de cualquier análisis cinematográfico serio, porque es la parte donde él se levanta de verdad. No el telón de la narrativa, no el tema, no el telón de los personajes, sino el telón de la construcción. La parte donde descubres cómo fue. Y ya la cosa que sentiste. Y en el cine descifrado decimos esto al final, deliberadamente, porque primero tienes que haber sentido la película. Tienes que haberla vivido desde adentro. Para que los datos de los dedos te digan algo más que de tus dedos de los. Cuando le casas ya habiendo pasado por todo lo anteriores. Estos detalles no son triviales. Son claves, o son el momento donde entiendes por qué ciertas escenas te afectaron de la forma en que te afectaron, y por qué otras fueron de formas que ahora puedes nombrar con presión. Como fue una película que, según se han informado en múltiples entrevistas y documentales sobre el cine de acción de la Shondanisenia, como una show específica, la productora 20th Century Fox necesitaba una película de acción con Schwarzenegger lista para ese año, o la necesitaba rápido. Schwarzenegger apareció en el en 1984, y el impacto cultural de esa película había sido enorme, pero el estudio sabía que las ventanas de oportunidad en el cine de género son cortas y que el momento de generar una tanks la cima de su momento físico es comercial no dura indefinidamente. Entonces Comando no nació de una visión artística particular buscando el vehículo correcto. Nació de una ecuación comercial buscando el contenido correcto para hilarla. Y eso, si lo piensas, explica muchas de las decisiones que la película toma, que hemos estado analizando. Explica la eficiencia narrativa que en algunos momentos es una virtud y en otros es una limitación. Explica por qué ciertas capas dramáticas que el Matrix prometía nunca llegaron a desarrollarse completamente. El tiempo no estaba disponible para eso. La urgencia del calendario de producción era la prioridad real.
Pero aquí es a lo que es cambia tu lectura de eso. El hecho de que comando haya sido hecha con esa urgencia y aún así tenga los momentos que tienen, los momentos que tienen de verdad, habla de algo importante sobre el talento de las personas involucradas. Porque ser bien algo bajo presión extrema de tematizar cosas a su manera, tan revelador de la capacidad de un equipo creativo como hacer bien algo con todo el espacio del mundo para trabajar. Y comando en sus menores momentos es el resultado de personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo y ejecutándolo con la eficiencia que las circunstancias que requerían. El casting de Schwarzenegger, que hoy parece obviamente inevitable, no lo era tanto en ese momento de la forma en que podría pensarse. Según se le ha informado en entrevistas con personas involucradas en el desarrollo del proyecto, había consideraciones reales sobre si el tipo de presencia que Kustanagel traía al personaje era el correcto para la historia específica que querían contar. El núcleo emocional de comando, y ese padre que lo deja todo por su hija, requería algo que no era solo físico. Requería una calidez, una accesibilidad emocional que no era lo que Terminator había pedido de ese actor. En Terminator, Schwarzenegger era una máquina. La frialdad era la herramienta correcta. En comando, Schwarzenegger tenía de ser un ser humano que el espectador amara antes de que la acción comenzara. Porque si no la amabas en esos primeros minutos domésticos, la película perderá su emocional de existir. No porque resulta fascinante, no que cambia cómo miras esas primeras esas que no sabes. Es que Schwarzenegger trabajó de forma específica y consciente en encontrar esa calidez. Según se han informado en materiales de archivo de la producción, hubo una atención particular en el trabajo con Alyssa Milano, para que la dinámica entre los dos personajes tuviera una autenticidad que trascendiera el funcionarizado de la función narrativa. Que no seguir como un padre de película, sino como un padre de verdad. Y cuando no va sabiendo eso, cuando presta atención a ese pez, eso va primeros, ¿no? Y sospinot una esa informaciones con una chat internet, empieza a saber y ves las decisiones pequeñas. La forma en que Schwarzenegger bajaba estadísticamente su honor por par. Esicamente y cuenta. Y sobre de una naturalidad que era correvisa, llevando a la captura menor. Tu sido inguno taride, una decido en la naturalidad, que de foraba y na caporo, bodewonich tú, diciéndote, tu decido senir. Eso no es accidente. Eso es trabajo consciente que se nota precisamente porque no se nota. La localización del desquiciado, la isla donde ocurre el clímax de la película. Es otro de esos detalles que cambia completamente tu lectura visual de esas secuencias cuando lo conoces. Según se ha informado, han documentales sobre la produce, la locación real utilizada para representar esa isla no era ni remotamente lo que parecía en pantalla. Era una combinación de varias locaciones diferentes en California, unidas a la edición de una forma que creaba la ilusión de un espacio geográfico correcto, que nunca existió como tal en la realidad. Lo que ves como la fortaleza de Aries, con su arquitectura particular y su relación con el paisaje exterior, es en realidad imposible de con material rodado. En lugares que a veces estaban a horas de distancia con material rodado, en lugares que a veces estaban a horas de distancia entre. Cuando sabes eso, cuando lo ves con esa conciencia, empiezas a notar la costura. Empiezas a ver los cortes específicos que existen no para servir al ritmo narrativo, sino para saltar entre espacios que la ilusión de continuidad necesita mantener conectados. Y lo fascinante no es que eso sea un defecto, es que funciona. La ilusión se sostiene para la mayoría de los espectadores en la mayoría de los sugenados porque el equipo de edición hizo un trabajo preciso de lectura de la información en visual y el cerebro del espectador necesita para construir la ilusión de continuidad especial. Eso es artesanía y cinematográfica real, aunque sí artesanía al servicio de una limitación práctica en lugar de una estética artística. Y entender eso te hace apreciar la película de una forma diferente, más técnica y más humana simultáneamente. El diseño de producción del filme tiene una particularidad que no se menciona suficiente en las conversaciones habituales sobre comando y cuando se señala. Ilumina algo importante sobre la estética del cine de acción de Seoka. John Ballon, el diseñador de producción, tomó decisiones sobre la paleta visual de la fortaleza de áreas que son elementivamente distintas a la paleta del mundo de Matrix.
Y contraste no es solo narrativo, no es solo la oposición entre el bien y el mal presentada en espacios físicos diferentes. Haz una diferencia en la textura misma de los materiales, en la forma en que la luz interactúa con las superficies, en la densidad digital de los espacios. El mundo de Maratis es orgánico, natural, nino de madera y luz filtrada por vegetación. El mundo de Arios es metálico, construido angular, con una frialdad de materiales industriales que la película usa para decir algo sobre la diferencia entre los dos polos de la historia sin necesidad de ningún diálogo explicativo. Y solo cambia todo cuando lo ves conscientemente. Porque cuando Mitristrock entra en ese espacio no, cuando su cuerpo que la película falleció a película asociado toda la historia con la naturaleza, y el calor se mueve entre esas superficies frías y dos mueve antolos. Hay un lenguaje visual operando, que ando desruado plano, que tiene que triar presti. Comida estuan. Tu invasión, tu investigación, titulia que te coronó la etiqueta y destruye. Decir amor te coronó do partene. Eso es pensado. Eso es diseño de producción al servicio de la narrativa emocional de una forma que la amor de los espectadores procesa sin saberlo. Hay un atito sobre la producción de las escenas de acción del tercer acto que, según se ha informado, entrevistas con el equipo de efectos especiales de la película, rizos de revelador sobre las condiciones reales de rodaje. La escala de destrucción que ves en pantalla durante el asalto final requirió una característica que para el peso puesto disponible era considerablemente ambiciosa. Una búsqueda de las explosiones que parecen simultáneas en la pantalla fueron enredadas en guías diferentes, con una planificación minuciosa de continuidad que permitiera que la edición las presentara como parte en evento único coherente. Cada explosión tenía un costo relativo menos de tiempo de preparación y de recursos de producción, y cada una tenía que render el máximo retorno visual posible porque no había posibilidad de repetir que si algo salía ligeramente diferente yo. Cuando besas hace escenas con ese conocimiento, la energía que tenían adquiere una dimensión adicional. No solo estás viendo el resultado en pantalla. Minofes mundo, el resultado de decisiones tomadas, bajo presión real, de artesanos de los efectos especiales ejecutando en condiciones donde el margen de arabenimo y el hago en eso que añade una capa de respeto a lo que ves, independientemente de cómo juzgues el valor artístico del conjunto. Alguien lo hizo. Alguien lo pensó y va a ejecutó con idadore. Y eso simple miras el conocimiento. Sobre la música de demostrar y hablé brevemente en la sección con anterior, pero hey, un dato específico que añade contexto importante, porque el score de comando suena como suena de. Según se ha informado antes, relacionadas con la producción, Orden tuvo un tiempo de composición inusualmente comprimido para este proyecto, algo que no era raro en el cine de acción comercial de esa época, pero que en su caso específico de John Marca, Audible, al estilo específico de marca Audible en Result. Las menores partituras de Horner, las que tienen esa capacidad de construir emociones que cero y llevarla a lugares que la imagen sola no podría alcanzar, requieren un proceso de trabajo con las imágenes, aplican un proceso de trabajo con las imágenes que no puede ser bien necesitada. Y cuando escuchas el score sabiendo eso, empiezas a entender por qué algunos momentos suenan como si la música estuviera aproximándose la mundo sería no corriente de cierta distancia en lugar de golpearla de frente. No es falta de talento, es falta de tiempo. Y esta diferencia importa porque cambia colmo y va a usar excusas. Es también un elemento de la dinámica entre Schwarzenegger y el director, Mark Eldo, es director. Mark Elto. Lester que resulta iluminado sobre cómo se tomaron ciertas decisiones de tomó durante el rodaje. Según se ha informado, una entrevistas con personas del equipo de producción. Schwarzenegger tenía en ese periodo de su carrera una conciencia muy clara de su propia imagen cinematográfica y de cómo quería que evolucionara. Terminator le había dado una imagen de frialdad casi robótica, que era enormemente efectiva porque también lo empazolaba un tipo de personaje muy específico. Como no vale según estas fuentes, había un deseo consciente de mostrar una dimensión diferente, de demostrar que podía sostener un personaje que el espectador amara no solo por su capacidad de causar daño, sino por algo más que verdad, como nada comentar convence. Eso es que las deleciones de las primeras escenas domésticas de una forma cueva más a la edición.
Explica por qué hay momentos en esa parte de la película donde Schwarzenegger hace algo con su cuerpo, con su escala física, con su energía que es deliberadamente diferente a todo lo que había hecho antes. Hay una suavidad actoral en esos momentos que es el resultado de una decisión consciente sobre qué quería contar con este personaje. Y aunque la película no les da suficiente espacio para desarrollar esa dimensión todo que él prometía, el intento es real y visible para quien sabe dónde mirar. El trabajo con una voz demasiado específica también es que se parece, también no es contexto de producción, porque Milán tenía en ese momento 14 años, el set de comando era un tordo de dirección de volumen de trabajo, precios de puesto con todo lo que esto implica, explosión mesa, e frío vale necesario en todo tráricola. El pai haría un trabajo intes, atrás de testería, un taroa. Irmo de trabajo intares. Adostes dizia, una atrigorita y no morataris celestes. Según se han informado, hubo un esfuerzo deliberado por parte de Schwarzenegger y del equipo de producción por crear condiciones en el set que protegieran la experiencia de trabajo de Milana y su visión de trabajo de Milano y que le permitieran hacer otro trabajo sin adición de ese entorno podría agradado. Ese esfuerzo, esa consideración humana, dentro de la canaria de producción se refleja en las escenas entre los dos. La comodidad que Milano muestra con Schwarzenegger. La naturalidad de su interacción no es solo el resultado de la dirección. Es el resultado de un entorno de trabajo que construido conscientemente para que esa relación sea genuina. Ahora quiero hablar de algo que muy pocas personas mencionan cuando analizan Comando, pero que merece fundamento para entender qué tipo de película es en realidad. El guion original de Jeff Loeb y Matthew Weissman, que fue luego revisado por Steven de Souza, el escritor que había trabajado en 48 les llegaría a escribir Die Hard poco después. Pasó por un proceso de desarrollo donde ciertas ideas, que originalmente tenían más peso dramático, fueron simplificadas en favor de ideas y se definición. Según se ha informado, entrevistas con personas involucradas en el proceso de desarrollo. Había versiones más tempranas del guion donde la historia de fondo entre Matrix y Bennett. Esa relación que la película Final apenas rosa. Tenía mucho más desarrollo y mucho más impacto en la estructura y mucho más impacto en la activa. La decisión de simplificar esa realidad de legislación. Dijar Valera, como trasfondo a pachas a fondas pachas y bautizar o relevare como uno de las seres chamáticos entre batidos centures. Fue una decisión tomada, bajo la lógica de que la clase curricular necesitaba mantener su ritmo de diciar, entre que distemasara, padecía duesia, interestizaba etibotiza, pirovigia erosiocan, introis, tragagiris, inqueres y parisaris, peralingistariza, evonatuiti. Eridizo egedide, ireteroeza, irutivo, idoricioade sadetate. Y esa decisión es comprensible dentro de esa lotiza. Pero cuando la conoces, cuando sabes que había más material disponible y liberate montar movido, empiezas a ver los lugares en la película donde has osaresi. Se nota como existencia, se nota como estancia. Los momentos donde Ben dice algo que implica más de lo que la película desarrollará, donde la mirada entra. Los dos personajes llevan una historia que no te van a contar. Esos momentos adquieren una textura diferente cuando sabes que hubo una versión donde esa historia sí te la contaban. Y eso, curiosamente, no me hace pensar que la versión que esta es peor. Mi nombre es pensar que es una variación específica de todas las versiones posibles que podrían existir, con las propias virtudes y las propias pérdidas. Y me hace imaginar la otra versión, la que desarrollaba esa relación, la que daba a Bennett el espacio que su presencia en pantalla prometía. Y esa imaginación, ese espacio entre la película que existe, y la película que pudo existir, es uno de los lugares más interesantes, donde pide ver el análisis cinematográfico honesto. Bien, a partir de aquí, spoilers totales. Si nunca has visto la película, para ahora mismo, ve a ver el viale cuando hayas terminado. Hay cosas que tienen que golpearte de que alguien te las explique. Porque ahora vamos a desmontar Comando capa por capa, desde oscuros hasta su ira final, desde sus momentos de prefiguración hasta lo que realmente significa el care de esta historia. Yo tomato que hay cosas aquí que van a cambiar como ves algunas decisiones que la película toma.
aunque ya la habrás visto 3 veces. Empecemos por el principio real de la historia, que no es la primera escena de la película sino la que ocurre justo antes de que ves el corto visible. La película establece de sus primeros momentos que Matrix no es solo un padre, y su nombre con un pasado desilusionada organizada, que eligió el retiro como forma de proteger no solo a su hija sino también a sí mismo aparte de su naturaleza. Eso está en el subsuelo de cada escena doméstica, ane y temprana. Parafraseando lo que un personaje dice sobre Matrix es establece, y establece este hombre ceremonte, el mayor solidario que jamás haya existido y que el mundo está mucho más seguro porque ya no opera. Isadina Bares, informaciones de contexto. En realidad es la primera pieza de prefiguración de toda la película. Si el mundo está más seguro porque Matrix no para, pues significa que en unas horas Matrix vaya a operar de nuevo ya solo sin ningún límite de sola. La película te está diciendo desde el momento que lo que viene no es acción convencional, es el desencadenamiento de algo que estaba contenido. Y ese desencadenamiento tiene consecuencias que la película elige no examinar, pero que están aquí para que quien abrirlas. El secuestro de Jenny es el punto de inflexión que activa todo, y vale la pena detenerse en cómo la película lo construye, porque algo en la ejecución de esa secuencia que es más inteligente de lo que parece en la superficie. La operación de secuestro en sí misma está filmada con una economía de detalles que comunica la competencia de los secuestradores de una forma que resulta importante para el resto de la historia. No son villanos torpes. Son profesionales que planificaron esto con precisión real. Lograron entrar una zona de seguridad de uno de los hombres más peligrosos de la planeta. Tomaron lo que necesitaban y se sin que pudiera impedir. Eso estableció una credibilidad del cuarto que la película necesita para que el desafío que Matrix sombrerole si los villanos fueran incompetentes. La tensión sería nula. Al mostrarlos capaces desde el principio, la película te da una razón para creer que Matrix tiene algo real que superar, no solo un obstáculo mecánico. Y el momento donde Matrix liquida a Vigilante Sole, una rabia antes de que nadie se dé cuenta, es uno de los giros más eficaces de la primera mitad de la película, y funciona precisamente por el tiempo con que está construido. La película te ha dado suficiente información sobre la capacidad de Matrix para que el giro no sea sorprendente en términos de qué, pero sí en términos de cuándo ocurre, y ocurre cómo ocurre. El cálculo que Matrix hace en silencio, la forma en que la película te muestra su proceso mental sin diálogo explicativo. Es uno de los momentos donde la economía narrativa del Gwen funciona de manera elegante. No te dice lo que está pensando, te muestra el resultado de ese pensamiento y confía en que lo has seguido. Esa confianza, una inteligencia del espectador es una de las virtudes que comando tiene con más consistencia en sus mayores momentos. No, que ocurre después de ese giro es donde la película revela su arquitectura horaria. No es una historia de infiltración lenta y calculada. Es una historia de velocidad absoluta contra un reloj imposible. Matrix tiene horas, no días. Why la película hacer algo inteligente con esa limitación temporal la usa como mecanismo de selección de personajes. Sin de entra en la historia no porque la narrativa la necesite en términos de raminos de riqueza dramática, sino porque Matrix necesita morfras rápido y necesita recursos que no tiene acceso a por canales normales. Cindy tiene un vehículo, tiene la posibilidad de conseguir ciertas cosas con una velocidad que Matrix con su ventana podría igualar. Igual la película establece dinámica con suficiente claridad para que la rienda entre los dos tenga una lógica. Funciona el espectador a resistencia analógica funcional que el espectador acepta sin resistencia. La secuencia en el centro comercial, cosa mencioné brevemente antes como momento de dirección eficaz, tiene también un papel narrativo importante, o más a la espectáculo visual. Es el momento donde la película establecerá dinámica entre Matrix y Cindy de una manera que define todo lo que sigue. Cindy no es una víctima. No es el objeto pasivo que Matrix arrastra por la historia. Hay momentos en esa secuencia donde la actúa, donde las cosas que tienen consecuencias reales en a lo largo de la situación.
Y la película afirma esas acciones con el mismo respeto visual con que firma las acciones de Matrix, que es una decisión que eleva al personaje, aunque el guión no siempre le dé el desarrollo verbal que merece. Y a un momento específico en esa secuencia que quiero señalar porque es un ejemplo casi perfecto de la película, puede que sea cuando todos los elementos están alineados correctamente. Matrix llena a alguien contra una pared, llena la información que necesita. Pues en lugar de usar la brutalidad que el espectador podría esperar en ese momento, usa la amenaza, usa la implicación, usa la presencia misma para obtener lo que necesita sin el gasto innecesario de energía que la violencia directa requiere. Hay algo en ese momento de cálculo frío que es más revelador del personaje que cualquier explosión. Dices algo sobre la inteligencia táctica de Matrix que no estaba disponible en el perfil superficial que la película te ha dado estar de punto. Y cuando te llega esa información, cuando entiendes que este no es solo un hombre fuerte sino en sí una estrategia real, la película gana una dimensión que no tenía antes de ese momento. La secuencia, una risa de judobarich tu series darar voto barsit, puridabur, tomatos, YouTube for damot, orist, porque poco se sapoca, mas barse preocupa que pocos peliculitos de las desocuf que focas pelis le algunas de esa bestia ocupación, mostrar de ocupación mostrando es geleza para ocupatecho. Mostrarimida, na para politzu que va manin yukan, tunico es, coridigo, sin tuture ligereza mora. Sin digericio y paricolito bastian en de atabat tugat, dam, digarite. Bigat warikorat. United inko, fantaria digo que ves cachendawat, belid botet, metricentra, toma la que necesita. Destruye local, y la película continúa, con la misma energía de siempre. No hay consecuencia, no hay evidencia siempre. No hay ningún mecanismo narrativo que reconozca el peso de lo que acaba de ocurrir. Esto podría leerse de varias formas. Podría leerse como la irresponsabilidad narrativa de un guion que no piensa en sus implicaciones. Podría leerse como la cohesión interna, todo universo donde Matrix opera por encima de las reglas convencionales porque las circunstancias lo justifican. Hola, Podilats. Y esto es la lectura que me parece más interesante, como un documento involuntario de los valores implícitos de la cultura popular de ese momento. La idea de que el fin justifica los medios cuando es lo suficientemente puro. Con la violencia al servicio del amor podrán requerir ninguna justificación adicional. Que un hombre con el poder es matricuas, que con las motivaciones correctas está, de alguna forma, por encima de las estructuras que gobiernan a todos los demás. Esa lectura no hace a la película mala, pero la hace es interesante de una forma que va más allá de sus méritos como entretenimiento puro. La hace es un documento de algo, y los documentos, aunque no sean grandes obras de arte, tienen su propio valor, si sabes leerlos correctamente. Un momento donde Matrix encuentra a Sully, una voz de las secuencias manibles de la película o que la encuentra raramente se menciona y no hermanos, es donde el tono de la película es algo que en retrospectiva resulta diariamente, o para su contexto ordinariamente, o para su contexto. Hay una decisión de registro que ocurre en esa secuencia que mezcla la amenaza física con el humor de una forma que, en manos menos seguras, habría destruido la tensión completamente. La película hace Rage dirán un momento, donde la violencia potencial es completamente real, y la hace de una manera que no disminuye la amenaza, sino que la intensifica de una forma extraña y particular. Ese humor nervioso, esa risa que se siente culpable porque me estás riendo, un momento donde debería darte miedo. Es una de las herramientas que comando esa comando eficacia y que menos se reconoce en la película. La paradoja de esa secuencia es que el humor no resta tensión, la multiplica. Porque un personaje capaz de ser gracioso en ese contexto, capaz de ser una elección de comunicación, que nadie en esa situación haría de forma convencional, es un personaje que está operando con una seguridad sobre el resultado que de permitir la ironía. Y esa seguridad es la certeza de Matrix sobre su propio poder. Comunica una amenaza más aterradora que cualquier cualquier demostración de fuerza directa. El humor en ese momento es paradójicamente la cosa más amenazante que la película podría haber puesto allí. Y la película lo sabe. Y lo es. Hay una construcción de prefiguración que opera a lo largo de toda película y solo se vuelve completamente visible en retrospectiva, en el segundo visionado. Desde los primeros minutos,
La película establece sistemáticamente las capacidades de Magic. Cada nueva habilidad que demuestra, cada nueva herramienta que alza, cada nueva dimensión y su competencia que se revela, está siendo registrada por el espectador en un inventario mental y que la película irá a la vuelta en el tercer acto. No es casual que vemos a Matrix moverse con un sigilo particular en siluetas, escenas tempranas antes de que ese sigilo se recuerde narrativamente. No es casual que vemos su capacidad de lectura del terreno, de evaluación rápida de situaciones de decisión bajo presión, mucho antes de que el tercer actor las exija. La película está construyendo un perfil de competencia en el espectador, capa por capa, esquina por esquina, de manera que cuando llega el momento de máxima exigencia, el espectador no tiene que ser cosecado, no tiene que ser convencido de que Matrix puede estarlo estando. Ya él lo sabe. Ya lo ha visto demostrado en escala menor. El tercer acto es simplemente la aplicación a máxima potencia de todo que ya fue establecido. Eso es escritura de guión bien ejecutada. Eso no siempre se reconoce en comando porque la película tiene la reputación de ser puro músculo sin cerebro narrativo. Pero esa prefiguración sistemática de capacidades es una técnica de construcción de personaje que funciona con precisión real. Ahora cuando la identificas, cuando ves ese por la película, te mostrará una inteligencia de construcción que va por debajo del argumento visible y que explica por qué Matrix se sienta más real como personaje de lo que su psicológica superficie debería permitir. El encuentro con Cook, uno de los ex soldados que trabaja para esos, es un momento que la película usa para revelar algo sobre la red de relaciones de Matrix con su pasado, una forma que tiene más peso de una forma que tiene más peso de lo que parece en el primer visualización. Hay algo en cómo Matrix interactúa con alguien que fue su compañero de armas y que ahora está relado, equivocado que la película filma con una incomodidad útil que no sobra, pero que está ahí. No hay nostalgia en Matrix cuando enfrenta a Cook, no hay un momento de duda sobre qué hacer con alguien que una vez fue parte del mismo equipo. Y esa ausencia de nostalgia, esa frialdad con que Matrix trata la traición como simple información táctica sobre detraer el campo enemigo, dice algo sobre este personaje que ningún diálogo de la película articula directamente. Dice que Matrix separa con total claridad lo que fue de lo que es, y que el pasado compartido no tiene ningún peso en las decisiones de nuestro presente cuando las circunstancias lo requieren. Eso es una forma de fortaleza, pero también es una forma de soledad. Y la película, sin saberlo, está dibujando un retrato de un hombre que ha pagado un precio enorme por ser lo que es, aunque nunca se detenga a examinar ese precio. El litero de Matrix, la variedad en el campo con su haya, empieza a leerse no solo como paz ilegítima sino como necesidad psicológica real. Este hombre necesita altarse del mundo que lo cree, porque el mundo, que lo corfetio, un algo que no puedes coexistir con la vida ordinaria sin consecuencias que la película no quiere mostrar, pero que están implícitas en cada decisión que reciben de personajes y sin de cosramos. Y entonces llegamos al tercer acto, llegamos a la isla. Vamos al momento que la película ha estado construyendo desde su primer minuto y al que todas las capas anteriores apuntaban como hay una promesa que ahora tiene que pagar. La secuencia de preparación antes del asalto es una de las más citadas visualmente de toda la película. Y mira seguro, agradezco en la forma en que está filmada, en la atención que la cámara pone a correr materiales. Selecciona y prepara, que tiene una solemnidad casi ritual. Cuida una solemnidad casi ritual, que va más allá de la función narrativa inmediata. No estás viendo a un hombre preparando armas. Estás viendo el ritual de transformación. Estás viendo el momento donde el padre se retira completamente y el soldado ocupa ese espacio de una manera total, definitiva, sin vuelta atrás. Posible minerás el objetivo. No esté completo. La luz que la noneti usa en esa secuencia es más dura, más directa, más clínica que en cualquier otro momento de la película, como si el mundo se hubiera bato, minara. Una herramienta, una búsqueda de él, nada más. Mi nombre se empieza del asalto. Y el asalto es, en términos de escala y ya, todo lo que la película prometió que sería. Que hay una secuencia extendida donde la Matrix avanza a través de la fortaleza de Asa de usted destruyendo cada obstáculo que se interpone entre él y su hija,
Y esa secuencia tiene una energía que en sus mayores momentos no es solo acciones sino algo más personas que nos amenazan bansa que no hace antes por antes. Hali o ritmo la forma en que Turmager se muere su mueve a través de ese espacio. Una forma en que los cortes y siguen ese adamiento, que crea una sensación de inevitabilidad que es casi hipnótica. Cada obstáculo es eliminado con la misma eficiencia química. Cada resistencia es superada con la misma certeza. No hay duda, no hay momento donde la película sugiera que el resultado podría ser diferente. Y eso que en términos dramáticos debería ser un problema porque la tensión requiere incertidumbre. Funciona porque la película ha convertido ese aplastamiento de la incertidumbre en la sensación que querías tener. Quieres esta certeza, necesitas esta inevitabilidad. Has estado esperando que este hombre llegue a este lugar y este lugar que haga esta cosa desde el primer minuto de dijeron. Querido, hay una cifra que circula sobre el número de personas que Matrix elimina durante el asalto final. Y esa cifra es uno de esos datos que cambia cómo procesas ciertas escenas de la secuencia. Hablamos de docenas de personas, no exagero. La película, en su forma más eficiente y más llamativamente despreocupada, demuestra la eliminación sistemática de decenas de seres humanos con una ligereza que en muchos momentos roza lo cómico, aunque no sé esa la intención de con los momentos roza lo cómico, aunque no sé esa la intención de cada. Y algo en esa escala que la película trae como puro espectáculo, como si cada persona eliminada fuera simplemente un obstáculo funcional más en el camino de Matrix hacia su hija, sin ninguna humanidad implícita que requiriera reconocimiento. Esto es, como dije antes, la parte que resulta más difícil de procesar sin cierta incomodidad. No porque la violencia en el cine inapropiada, no porque el cine de Ashcon no tenga el derecho de usar la violencia como herramienta narrativa, sino porque hay una diferencia entre la violencia que tiene frecuencia que tiene peso, que reconoce su propio costo, que obliga al espectador a ser consciente de lo que está viendo, pues la violencia que la película trae como efectos especiales y más consecuencias narrativas, que son más consecuencias narrativas que una explosión bonita. Y comando durante gran parte de su tercer acto está en el segundo territorio. Y eso dice algo sobre los valores implícitos de la película, sobre lo que naturaleza como no realizable, que el análisis honesto no puede ignorar. Oneco el entretenimiento que ofrece genuinamente eficaz y mínimamente eficaz entre usuarios mínimamente eficaz en usar propios términos. El reencuentro con Bennett previo al clímax es el momento que la película ha estado reservando el encontronazo personal entre los dos hombres con historia que la narrativa ha prometido desde el inicio. Y la película hace algo que en retrospectiva resulta tanto Somaya logró en términos de escalada dramática como Somaya fracasó en términos de aprovechamiento del metal disponible. El enfrentamiento entre Matrix y Bennett es físicamente intenso, tiene una energía que la película comprado durante toda su duración. Y tiene momentos donde la actuación de Vince Bennett alcanza el nivel de intensidad que trasciende la función de Bennett de rentar del mecanismo narrativo. Hay algo en la forma en que Bennett confronta a Martes, en el lenguaje de esa confrontación, en lo que la película sugiere sobre la naturaleza de la relación entre los dos sin articular rápidamente. Pues más rico y más turbadre, otra cosa que comando, hallar su hasta este punto, pero el desarrollo de ese enfrentamiento no llega donde podría haber ligado. Hay un clímax que la película considera satisfactorio y que funciona dentro de sus propios términos de entretenimiento, pero que no paga la profundidad emocional que esa relación entre los dos personajes tenía el potencial requerir. El que era el arco de Bennett tiene la contundencia física que el guerrero requiere, pero no la resonancia emocional que el la posible espine. Y esa brecha entre lo posible logrado es, como indico en varias ocasiones, a lo largo de este análisis, la medida más precisa de la distancia de la película. ¿Qué comando es la película? ¿Qué comando poseía y habrá sido? Y la es que tiene
El momento que toda la película ha estado construyendo desde estas primeras imágenes. Es filmado con una contención notable que resulta ser una de las decisiones inteligentes todo el film. Después de la escala de destrucción que acabamos de presenciar, después de la intensidad casi abrumadora del tercer acto, el reencuentro entre padre es asado en momento de catarsis apoto, en momento de catarsis operatica, de sentimiento subrayada, con música y primer plano, todo el arsenal emocional y tuiticari disponible a ese tipo de disco. Y la película elige no hacer eso. Elige la contención. Elige el silencio entre los dos cuerpos que se abrazan. Elige dar que el peso de todo curelao, arquerio cureo, antes luego el espectador, sin intermediarios sentimentales. Y Sol es cinematográficamente honesto. Eso reconoce que después de lo que has visto en los últimos 30 minutos, cualquier subrayado emocional sería innecesario y falsificador. La emoción está ahí. El espectador ya la tiene. No necesita que la película se la explique. O la decisión de confiar en eso. Tú no sobreactuar es decir, es una de las pocas decisiones de dirección que Lester toma un comando que tiene elegancia real. Hay una dimensión del final de la película que no se menciona suficiente y que envía como les ocurrir. De la historia si prestas atención. Cuando Matrix y Jenny están finalmente juntos. Cuando el peligro ha sido eliminado, el mundo doméstico debería poder resistirse. Hay algo en la forma en que la película cierra ese espacio, que no es completamente la restauración que prometió. No hay un aviso explícito a la vida citadina. No hay una esquina que diga, y aquí están, de vuelta en el campo, de vuelta en la paz, de vuelta en la paz, de vuelta en el calor de esas primeras imágenes. La película cierra en un espacio neutro, en el hombre alondra, lo que fue lo que vendrá, sin comprometerse con la promesa de que las cosas pueden volver a ser exactamente como eran. Y eso es más honesto de lo que la película podría haber sido. Porque si has prestado atención, si has visto lo que Matrix hizo en esas horas, si has contado las consecuencias de su paso por ese arco de la historia, sabes que la vida que tenían en tanto puede restaurarse sin costo. La paz que Matrix había construido para su vida descansaba en parte sobre la idea de que ese lado de él estaba contenido, superado, relegado al pasado. Y ahora su hija ha visto lo que su padre era el monte esconde cuando se libera. La inocencia de esa relación, la pureza de esa vida doméstica inicial ha sido inevitablemente alterada. La película no lo da en voz alta, pero tampoco pretende que no ocurrió. Y esa ambigüedad en el quiere, y esa negativa a la restauración fácil, es quizás el gesto más maduro que Comando hace en toda su duración. No hay escena post-créditos. Comando cierra, donde cierra, y no añade después. Eso también es una elección que dice yo. Esta historia terminó donde la película dice que terminó, y lo que viene después pertenece a un espacio que la película no quería o no sabe habitar. Yo en ese silencio fine, en ese corte a negro sin aprendiz, hay algo que en retrospectiva me parece lo más cinematográficamente honesto que la película ofrece. El reconocimiento implícito de que algunas historias, a son que todavía tengan un final técnico. No tienen un quierela. Con Matrix puedes haber recuperado a su Hayasa, pero no puedes haber recuperado exactamente lo que tenía antes de que todo eso empezara. Y que la película no va a pretender lo contrario. Mi normación personal a cuidar de Comando fue complicada de una manera que tardé un poco en articular, porque había algo satisfactorio, un nivel más inmediato, la satisfacción del género completo, del ciclo narrativo completado, del padre que recupera a su y los villanos que reciben lo que la película considera que le carece lo que le considera que merecen. Pero debido de esa satisfacción inmediata había algo menos tranquilo. Había la incomodidad de haber disfrutado algo sin haber podido disfrutar algo sin haber pensado demasiado. En lo que disfrutaba mientras lo disfrutaba. Había la sensación de que la película había operado sobre mí de manera muy exista. Me había liberado totalmente a donde quería llevarme. Había lanzado mis instintos más básicos. Mi empatía por esa padre, por esa Haití, por ese chico y por los costados. Esa acaste que resolver cosas que fuera de contexto shinorica, arinormásica, tendían con sudor enormes. Y esa incomodidad no arruina el disfrute, no convierte la película en algo malo o responsable, pero es parte de la experiencia honesta de verla. Es parte de lo que significa recomando en 2035, en lugar de en 1995.
Es la diferencia que el tiempo fascina conversamos sobre tus textos culturales. Y reconocer esa diferencia, nombrarla, analizarla sin por eso condenar la película ni negar su valor como objeto de entretenimiento y análisis. Es exactamente lo que el cine desperifrado intenta hacer con cada película. Que era esta conversación. Commando es una película que sabe perfectamente lo que quiere hacer y lo hace con una eficiencia considerable en sus mejores momentos. Es una película que tiene más inteligencia de construcción de la que su reputación superficial sugiere. Es una película que documenta un momento cultural específico con una claridad que el tiempo ha hecho aún más. Es libre de lo que era en su estreno. Y es una película que se queda en ese espacio intermedio entre la obra que podría haber sido y haber sido la obra que decidió ser, con todas las virtudes y todas las limitaciones que eso implica. Lo que los detalles de producción te revelan, en última instancia, no es que la película fuera hecha con descuido o sin talento. Te revelan que peca para presiones reales por personas que quieren lo mejor que podían dentro de esas presiones. Te revelan que a decisiones comparten limitaciones del talento pero son en realidad limitaciones del contexto. Y te revelan que el resultado final es, con todo lo que es y todo lo que no es el producto modesto de esas circunstancias. No es la película que un director con toda libertad y recursos ilimitados habría hecho con ese material. Es la película que se equipó en ese grupo, en esas condiciones. Pudo y salió a Chegua. Y hay una humanidad en eso, una honestidad en reconocerlo así, que forma parte del respeto, del análisis cinematográfico honesto, debe a cualquier obra. Y dependiendo de dónde la geek en la escala de la grandeza. Hay un momento de comando que no me ha abandonado desde que la vi. No es una explosión. No es una de las frases que se convirtieron en iconos de la cultura popular. No es el clímax del tercer acto con toda su escala y toda su inercia. Es un momento pequeño, casi invisible dentro de la máquina de oración que rodea todo demás. Es el mundo al principio, en esos primeros minutos tomerísticos, donde Matrix y Jenny están juntos en el campo y hay un silencio entre los dos que la película no terminó a música ni con diálogo ni con ningún subrayado. Nada show, nada apesivo. Solo dos personas que se quieren en un espacio que han construido distintas para estar seguras del mundo. Y en ese silencio hay algo que la película nunca vuelve a alcanzar con la misma pureza. Hay algo que se pierde en el momento en que la historia arranca y que la película persiguió durante toda su duración sin recuperarlo del todo, porque algunas cosas son al revés, otras no se restauran exactamente igual. Y se manita me cuido, no porque es, sí el mejor sí, cuido esto, sino porque es verdadero de una forma, cuya el resto de la película no siempre es de. Porque en ese silencio preveje algo universal que reconozco más a la de los músculos y los lanzacohetes y las frases ingeniosas. Hay la idea de que lo más frágil que existe es también lo más poderoso. Que lo que más vale siempre lo que más se puede y que un hombre capaz de destruir un ejército puede ser completamente vulnerable ante la posibilidad de perder a la persona que lo hace humano. Cambiando acá, cómo vio algo era del China esta película. Sí. Me hizo pensar en la distancia, todos somos capaces de isa y lo que logremos ser. La idea de que el retiro no es debilidad, sino elección activa y que sostener esa elección cuando el mundo la pone a prueba es la cosa más difícil que existe. Matrix lo falla en ese sentido, cuando el mundo lo fuerza, cuando no hay otra opción, vuelve a exactamente lo que era. Y hay algo desde en eso que la película no quiere ver, pero que está ahí para quien mira con honestidad. Jodaría verla, sí. No con la misma expectativa con que la vi la primera vez, porque esa expectativa ya fue calibrada por la realidad de lo que la película es, pero con la apreciación específica de sus fichos reales, con la capacidad de disfrutar lo que funciona sin necesitar que funcione todo. Hay un tipo de placer particular en ver bien una película de Jedi, un reconoce la armonía dentro de los límites que el género impone, una presa la eficiencia sin confundirla con grandeza. Y comando Vista 6, con esa calibración honesta. Es una experiencia que tiene valor. ¿Qué tipo de persona va a elevar esta película consigo después de verla? La persona que ya la uva creó no es necesariamente quien más la disfrutó en el momento.
¿Y quién se quedó con esa incomodidad pequeña debajo del entretenimiento? ¿Quién sintió algo en esos primeros minutos que el resto de la película prometía desarrollar y no terminó de desarrollar? ¿Quién salió pensando no solo en lo que pudo haber sido? Esa persona le va comando de una manera que va más. Hola, del entretenimiento. La leva como una pregunta abierta sobre qué es que una película sea suficiente. Sobre dónde está el límite, contra cumplir con lo prometido y atreverse a más. Cara, película de una marca. Esta de Jolasua, y ahora te debo el grito. No la nota sola flotando en el aire sin contexto, sino la nota ganada con todo lo que hemos recorrido tu desde este análisis, no el errores de juntos de análisis. 5,4 sobre 10. Eso es comando para mí. Y quiero que entiendas exactamente qué significa sones mediocres son fracasones mediocridad simple. Es precisamente ese espacio que ocupa una película que tiene virtudes reales y limitaciones reales en proporción casi igual. El 5,4 reconoce que Monroe tiene momentos genuinamente buenos, que su arquitectura de personaje principal funcionó de dentro de sus propios límites, que decisiones de dirección y fotografía que merecen más reconocimiento del reciben. Que como documento cultural de su época es fascinante, que como entretenimiento de género tiene una inercia que no ha desaparecido completamente con el tiempo. Pero también reconoce todo lo que no le lo hace. La profundidad emocional que el material permite y que el guion no desarrolló. El ritmo irregular que pierde el pulso cuando más lo necesita. Los villanos planos que no dan al protagonista la resistencia que merecería. La frivolidad con que trata la escalada de la violencia que representa. La oportunidad perdida de ser algo genuinamente grande con premisas que lo permitían. El 5,4 dice, funcionó donde prometía funcionar pero no fue más lejos. Yo en el cine, cuídate que sistólicamente, donde te prometiste llegar sin intentar un paso más a la definición de lo correcto que no llega a ser memorable. ¿Para quién es esta película exactamente? ¿Para quién quería ver una pieza de historia del cine de Achuno Mochenter o Ochono en su estado más representativo? Para quien disfrute de Schwarzenegger en el periodo de máxima intensidad física y presencia cinematográfica de su carrera. Para quien quiera entretenimiento que no exija demasiado, pero que tenga suficiente artesanía para no resultar vacía. Para quien esté interesado en el cine como documento cultural y quiera ver un ejemplo muy claro de cómo Hollywood le habló a su audiencia en un momento específico de la historia reciente. Cuando voten, puede que no conecte con ella, quien legue buscando la complejidad emocional que las mejores películas de acción del periodo tienen. Quien necesite que sus personajes secundarios tengan voz de mención que la función narrativa básica, quien encuentra difícil separar el entretenimiento de análisis de lo que es entretenimiento naturaliza sin examinarlo. Y quien simplemente no tiene paciencia con el ritmo particular que el cine de acción ochentero tiene. Tan diferente al ritmo del cine de acción contemporáneo. Ni un prestar comores, por esto sin duda. No es una película que creara las condiciones particulares de la Salani, con miles claras en una copia física a menos que si es un coleccionista específico de cine de género de esa época. Y es para una noche donde quieres ver algo que te dé acción y eficaz sin exigirte demasiado, con la dimensión adicional de que ahora tienes todas las herramientas para verla con más profundidad de lo que su superficie sugiere. Y la última frase es que le debo a esta película, la que será con fuerza, ¿verdad? Comando es la promesa de una película mayor que alejó puede ser donde está. Y a veces, reconocer exactamente lo que hay algo es, sin pedir, que no quisaré, que no quiso seres, es la forma más honesta de respetarlo. Ya con eso llegamos al final de este análisis. Gracias por quedarte de estar aquí, de verdad. Sabes que cuando me meto en una película me meto de verdad. Y comando me dio mucho más de que hablar de lo que es su reputación superficial y cuando empecé. Eso me gusta. Mi nombre es Corredes y a la embarez curricula. Con reporteritos y una frase o una imagen, resulta de tener más capaz de las esperadas cuando la miras, con atención real. Si este análisis te aportó algo, si te hizo ver la película de otra forma o confirmar lo que ya sentías al verla, dale al like porque dice, le dice a verla. Dale a la porque eso le dice al canal.
Si este tipo de análisis vale la pena, seguirá haciendo. Si eres nuevo por aquí y quieres más de esto, de análisis que van de verdad por debajo de la superficie, suscríbete y activa la campana porque no querrás perderte lo que viene. Y ahora quiero saberlo todo yo en los comentarios. Primera pregunta. ¿Tú me pones a comando en la historia del cine 80? ¿Es la cúspide del género? Una pieza representativa pero no la mejor. ¿O está sobrevaluada? Por la nostalgia colectiva. Segunda pregunta. ¿Hay alguna película de acción de los 80 que sientas que envejeció mejor que Comando y que merece el análisis de cine descifrado? Y tercera, ¿estás de acuerdo con mí con Ako Maki 4? ¿O crees que me quedé corto o me pasé? Esa conversación en los comentarios es exactamente porque este canal existe. La próxima semana vamos con algo que va a ser completamente diferente en tono, en género y en lo que nos va a dejar al terminar. Una película que cuando la ves por primera vez crees entender y que en el segundo visionado te hace sentir por primera vez de nuevo. Eso es todo lo que te digo. Quédate atento. Eugene Descifrado. Nos vemos en el siguiente.